Bienvenidos a Medio Ambiente en France 24. El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México, a unos 66 kilómetros de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, sufrió una explosión que dejó 11 trabajadores muertos y que se convirtió en el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y en el peor derrame accidental de petróleo en el mundo. Se tardaron 87 días en sellar definitivamente el pozo Macondo, desde donde salían sin control más de 50.000 barriles de crudo diarios. En total se calcula que unos 795 millones de litros fueron derramados en el mar. Esa cantidad de petróleo se extendió por unos 149.000 kilómetros cuadrados del Golfo, más área que todo el estado de Luisiana, donde se originó el derrame y que fue uno de los más afectados. El petróleo llegó a más de 2.000 kilómetros de costa en 5 estados del sur del país, desde Texas hasta Florida. Un año y medio después de la explosión, la compañía petrolífera que extraía el crudo de la plataforma, la británica BP, llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense y se declaró culpable de todos los cargos presentados en su contra, incluyendo 11 cargos de homicidio involuntario. En 2014, una corte en Nueva Orleans determinó que el derrame fue causado principalmente por una grave negligencia por parte de BP. La responsabilidad la compartió además con las otras 2 compañías involucradas. Por un lado, Transocean, dueña de la plataforma, y por otro, Halliburton, encargada de asegurar el pozo de extracción con cemento. Creemos que esta decisión servirá para disuadir a cualquiera que tenga la tentación de sacrificar la seguridad y el medio ambiente a cambio de ganancias. En total, el derrame le costó a la petrolera más de 65.000 millones de dólares en compensaciones y ayudas para la limpieza y recuperación de la zona. La industria pesquera y la del turismo en los estados afectados sufrieron graves pérdidas que se estiman en alrededor de los 1.500 millones de dólares. Pero más allá del costo económico está el impacto ambiental que este desastre tuvo en el Golfo de México. El torrente de petróleo que emanaba del pozo afectó a una gran variedad de ecosistemas. Según un estudio hecho por Oceana, una organización que aboga por la conservación de los océanos, miles de animales murieron, entre ellos cientos de miles de aves marinas, billones de larvas e invertebrados, más de 170.000 tortugas marinas y decenas de delfines y ballenas, además de millones de ostras. Conversamos con Brian Roberts, director asociado del Departamento de Ciencia de Lumpkin, el consorcio marino de las universidades de Luisiana, quien se ha dedicado gran parte de la última década a estudiar el impacto de este desastre, sobre todo en manglares y humedales del Golfo de México. Vimos una capa muy gruesa de petróleo encima de las plantas, sobre todo las que estaban cerca de la costa. El impacto más inmediato fue que estas plantas, al estar cubiertas en petróleo, no pudieron sobrevivir. Y cuando estas plantas, que son las que sostienen todo el humedal, se murieron, hubo un incremento enorme en la cantidad de humedales y de manglares que se perdió. El petróleo tiene varios impactos en el organismo. Si eres un animal acuático, el impacto puede ser directo por la toxicidad del compuesto. Así que el petróleo puede tener el impacto directo de causar la muerte. Pero también puede tener impactos menos aparentes o más sutiles en las funciones de los animales. Además de causarles la muerte, también se ha visto una variedad de impactos en su comportamiento. El estar expuestos al petróleo hizo que estos organismos no pudieran comer o que no pudieran alejarse de sus depredadores. Así que pueden existir efectos indirectos del petróleo que estén quizás impactando a los peces más pequeños que normalmente usaríamos como cebo, pero que pueden tener un impacto en cascada hacia el resto del ecosistema. Los pájaros marinos han sido mucho menos estudiados que otros organismos en el ecosistema de humedales. Se han visto los impactos sobre ellos, tanto directos por haber estado expuestos al crudo como impactos sobre sus fuentes primarias de alimentos. Algunos de estos animales que se desplazan son más difíciles de estudiar.
Y como consecuencia, el trabajo acerca del impacto real del petróleo sobre las aves marinas ha sido mucho menos completo. Se estima que unos 1.100 kilómetros de humedales se llenaron de crudo y en los lugares más afectados se vio una reducción en la cobertura de plantas de un 53%. Estos ecosistemas ya están viendo su cobertura reducida por una gran variedad de factores, como lo son el aumento del nivel del mar o la erosión causada por proyectos de infraestructura en la costa, muchos de ellos relacionados con la industria extractiva de gas natural y petróleo precisamente. Algo muy preocupante si tenemos en cuenta que estos son esenciales para la reproducción y alimentación de muchísimas variedades de peces y aves. Además, son una gran barrera de protección contra huracanes y tormentas que tanto abundan en el Golfo de México y que, debido al calentamiento de los océanos, son cada vez más potentes. 10 años más tarde, las labores de reconstrucción y limpieza siguen adelante y el petróleo sigue presente. En un informe hecho por la Universidad del Sur de la Florida entre 2011 y 2018, encontraron que cada uno de los 15.000 peces estudiados en las aguas del Golfo, desde México hasta Florida, tenían residuos de hidrocarburos, una señal de la constante contaminación a la que están expuestos en esta zona, que tiene más de 2.000 plataformas petrolíferas. En este estudio también revelaron que ha habido un descenso de entre el 30 y el 40% de biodiversidad en las zonas submarinas cercanas al pozo. Y varios investigadores estiman que el ecosistema del fondo marino tardará entre 50 y 100 años en recuperarse. A pesar del grave daño ambiental y económico y humano de la catástrofe, a raíz de este evento también llegaron cambios positivos. BP tuvo que invertir una gran cantidad de dinero para proyectos de reconstrucción de hábitats y de investigación a largo plazo. También hizo que se prestara atención a ecosistemas que habían estado olvidados durante mucho tiempo, como por ejemplo los humedales. Por otro lado, los cambios también llegaron a la misma industria que causó esta tragedia ambiental. Tras la explosión del Deepwater Horizon, el presidente Barack Obama impuso una moratoria en la exploración petrolera en alta mar en todo el país, pero la medida solo duró unos cuantos meses. Obama también ordenó la creación de una comisión nacional para investigar las causas del derrame, que en enero de 2011 publicó su informe en el que pedía cambios drásticos en el funcionamiento y monitoreo de la industria. Una nueva oficina fue creada ese mismo año para monitorear y hacer cumplir las normas de seguridad en las perforaciones en alta mar, algo que antes hacía la misma entidad que le daba los permisos a las compañías petroleras para operar. En 2016, esta oficina instauró revisiones periódicas de los mecanismos que previenen explosiones en las plataformas, los mismos que en 2010 fallaron y causaron el desastre. En julio de 2010, y a raíz del accidente en el Deepwater Horizon, varias de las grandes compañías petroleras del mundo, entre ellas Shell, Chevron y Exxon, se unieron para crear una organización sin ánimo de lucro que busca soluciones para mejorar la capacidad de respuesta en casos de una explosión como la sucedida el 20 de abril de 2010. Sin embargo, ahora, muchas de estas regulaciones adoptadas en los años siguientes al derrame de BP están siendo flexibilizadas por el gobierno del presidente Donald Trump, que propuso en 2018 abrir todas las aguas del país a la exploración y explotación petrolífera. Desde la organización Oceana advierten de que en el futuro la probabilidad de que este tipo de accidentes vuelvan a pasar es cada vez mayor. Es probable que exista un mayor riesgo de derrame hoy en día, ya que se está perforando a más profundidad y mayor distancia de la costa. Es terrible pensar que esto pueda volver a ocurrir. El presidente Trump ha propuesto abrir casi todas las aguas de Estados Unidos para exploración y perforación, mientras que al mismo tiempo quita varias de las medidas de protección puestas en marcha en respuesta a este desastre. Estamos hablando de más perforación con menos seguridad. Es una receta perfecta para el desastre. Pero si algo bueno salió de este desastre es que se aprendió mucho acerca de dónde deben concentrarse los esfuerzos de limpieza y de recuperación de ecosistemas para minimizar el impacto de futuros derrames de petróleo. Hemos tenido varios éxitos a la hora de intentar restaurar muchos de estos hábitats. Está claro que para muchos de estos organismos las poblaciones han comenzado a recuperarse desde el derrame.
Pero lo que no se puede recuperar son las áreas que han desaparecido por la erosión. Eso le ha ocurrido a nuestros humedales. Hicimos grandes avances de restauración luego del derrame, en comparación con otros derrames, porque hemos aprendido mucho acerca de qué acciones son eficaces. Y tras este derrame pudimos evaluar frecuentemente la eficacia de diversas técnicas en distintas condiciones que aún no conocíamos en derrames anteriores. En febrero de este año, el nuevo director ejecutivo de la petrolera BP anunció que, 10 años después, son una empresa más segura, más fuerte y más disciplinada que pretende convertirse en una compañía con neutralidad de emisiones de carbono para el año 2050. Sin embargo, no dio ningún detalle de cómo pretende lograr este objetivo. El Golfo de México es de donde proviene el 17% de toda la producción petrolera de Estados Unidos y miles de personas dependen de esta industria para sobrevivir. Pero, según Oceana, es necesario resaltar que el futuro de estas comunidades costeras depende mucho más de un océano fuerte y resiliente que de la industria petrolera, una industria que además depende de un recurso finito. Cualquier debate acerca de los beneficios económicos de la industria del petróleo y del gas no tiene en cuenta a todas las comunidades que dependen de un océano sano y de playas sin petróleo para sus economías. Desde la pesca, el turismo o las actividades recreativas, todas estas economías dependen de un océano limpio y sano. La diferencia entre estas actividades y el petróleo y el gas es que una vez que el petróleo y el gas se acaben, también se acaban estos trabajos. Sin embargo, un océano sano y manejado de manera adecuada puede sostener la economía durante muchas décadas. Es todo en Medio Ambiente por esta semana. Sigan con más en France 24 y france24.com.